Bien, vamos a ver unas cuantas fuerzas especiales. Ya habíamos revisado el peso, fuerza con que la Tierra atrae, ¿no?, a todo cuerpo que se encuentra en su cercanía. Quedamos, ¿no es cierto?, que el peso siempre se dirigía hacia abajo y se daba entre dos masas a través de quien de la ley de la gravitación universal podíamos encontrar la fuerza de gravedad, en este caso de la Tierra, que es 9,8, aproximadamente 10 metros segundo cuadrado. Esa fuerza de gravedad varía según si está en el ecuador o si está en los polos. Ahora vamos con la normal. Habíamos dicho que es una fuerza de contacto, que es una resultante infinita de todas las fuerzas electromagnéticas que se generan en la superficie de dos cuerpos cuando están a distancias pequeñas, predominando las fuerzas repulsivas. Por ejemplo, teníamos el caso, en este libro está apoyado en la mesa. Este libro tiene un peso que se dirige hacia abajo, formando 90 grados, en este caso con la superficie, y la fuerza normal es que una fuerza de reacción en contra, ¿sí?, va hacia arriba, y también forma 90 grados con la superficie. En este caso tenemos a un plano inclinado, un bloque en un plano inclinado, ¿sí? Tenemos la presencia del peso, línea negra, es una flecha negra, un vector, ¿no es cierto? Claro que sí. Tenemos la normal, que va reaccionando en contra del peso que genera en el eje, en este caso en el eje Y, ¿no es cierto? Al ser un plano inclinado, el eje X y el eje Y se inclinan, ¿verdad? Así es. Y tenemos acá la fuerza normal. En el caso de una esfera, la normal es una fuerza radial porque tiene su línea de acción sobre el radio. En este caso, al estar apoyada sobre un plano inclinado, esta esfera, nos damos cuenta que la reacción normal se va hacia ¿dónde? Hacia el centro y es perpendicular a la superficie de contacto, pero para una esfera sabemos que cualquier cuerda, bueno, en este caso, perdón, cualquier recta, ¿sí?, tangente es perpendicular a el radio. Entonces, la normal es que, ¿sí?, es perpendicular a la superficie que es una recta tangente al radio. ¿Sí? Así es. Y obviamente la fuerza de rozamiento, que es una fuerza de naturaleza electromagnética, aparece cuando hay contacto, ¿no?, entre dos cuerpos cuyas superficies tienen irregularidades. Darnos cuenta, ¿sí?, que claramente, ¿no?, acá vemos con la lupa qué pasa entre este bloque y la pista o la mesa donde está moviéndose. Hay irregularidades. Estas irregularidades hacen que el bloque no se mueva a libertad. Así es, como este bloque no se mueve a libertad, entonces es ahí donde se genera la fuerza del rozamiento. Se genera en este tipo de superficies. Así es. Tenemos la fórmula, ¿sí?, sumatoria de fuerzas igual fuerza masa por aceleración, vectorialmente hablando. Tenemos ahí dos fuerzas, la fuerza estática y la fuerza cinética, ¿no?, del rozamiento estático y cinético. Para entender un poco más, estos coeficientes mu sub s y mu sub k dependen del piso, ¿sí? Dependen para ver si tenemos un coeficiente estático o cinético. Vamos a pasar un ejemplo sencillo para entender a qué me refiero con coeficiente de rozamiento estático y cinético. Vamos a poner que vamos a manejar, ¿sí? Cuando vamos a manejar el carro, prendemos, ¿no?, el carro, ¡rum!, prende el carro, un carro viejo suena, y empezamos a querer acelerar, pero el carro se mueve, no, suena, ¡rum!, ¿no?, para poder moverse. Obviamente sigue sonando mientras va acelerando, pero ya cuando el carro está a 30, 40, 60 km por hora, fácilmente va a mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Al inicio tenemos un coeficiente de rozamiento que busca que el cuerpo siga en su posición. Ese es el principio de ¿qué? El principio de la primera ley. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la primera ley? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Por aquí y por allá? Así es, el principio de inercia, ¿no? Ajá. Entonces el carro quiere seguir en esa posición. Hace mucha fuerza, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo con el carro para moverse. Una vez que empieza a acelerar, se vence este coeficiente estático y se va por uno cinético, ¿no?
cada vez el coeficiente cinético se hace menor y menor, menor, hasta llegar al valor de 1, casi, ¿no? Aproximadamente. Así es. Entonces, esa es la idea con el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Ahora, las fuerzas de rozamiento siempre se ponen al movimiento, siempre. Nunca vas a ver una flecha que esté a favor del movimiento del cuerpo. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a verlo ahora con diagramas de cuerpo libre. Para realizar un diagrama de cuerpo libre, tenemos ciertas reglas que debemos seguir. Por ejemplo, vamos a ver en una serie de casos, ¿sí? Tenemos una esfera homogénea apoyada sobre la pared lisa. Lisa significa que no tiene coeficiente de rosa, que no tiene coeficiente de rozamiento. Entonces, vamos viendo. Es la misma esfera, ¿sí? Pero hacia abajo estamos graficando el peso, masa por gravedad. Profesor, hacia la derecha había una cuerda, ¿sí? Y en toda cuerda existen fuerzas de fuerza de tensión, ¿sí? Hacia el corte, ¿no es cierto? Hacia el corte. Acá está el corte, entonces la tensión se va hacia el punto de corte. La normal es una reacción que viene del cuerpo, perdón, de la superficie hacia el cuerpo. ¿Sí? Es una fuerza de reacción normal. Por eso mira la flecha, se dirige hacia la esfera. Se dirige hacia la esfera porque es una fuerza de reacción ¿de quién? De la superficie reacciona en contra de la esfera para que no la vaya a aplastar, obviamente, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el caso del bloque, ¿no es cierto? Este bloque es un bloque que está en una superficie lisa. Si te das cuenta, todo bloque tiene peso. Si a su mano derecha está el DSL, tiene peso, que está mirando hacia abajo, tiene una tensión que mira hacia el lado derecho. ¿Por qué tensión? Porque es obviamente por la presencia de una cuerda. Toda cuerda genera una tensión. Y la normal de la superficie, que es perpendicular a la superficie, date cuenta, mira esta normal, es perpendicular a la superficie y también perpendicular a la superficie, en este caso es el bloque, que es rectangular, ¿no? En este caso el cilindro, y quiero dar, ahora tengo más fuerza, tengo 3 fuerzas, claramente, pero ¿por qué quiero dar esta acotación? Date cuenta que la normal 1 y la normal 2, que son fuerzas de reacción de las paredes, ¿sí? De las paredes contra la esfera, siempre chocan en un punto, que es el punto, en este caso es el centro. Igual, en este gráfico anterior del bloque también chocaban, ¿dónde? Así es, en un punto. Todas las fuerzas suelen ser concurrentes, ¿no? Son vectores, ¿no? Son flechas, vectores, concurren en un punto, ¿sí? Fuerzas concurrentes. Y obviamente de la parte superior tenemos el peso, masa por gravedad, ¿no es cierto? Claro que sí. Acá tenemos 4, vamos a decir, esta forma una barra, ¿no? No sabemos si es homogénea, pero bueno, no, sí es homogénea, ya les explico por qué. Vamos a encontrar tensiones en la cuerda, al lado izquierdo y al lado derecho. Esta barra está suspendida por 2 cuerdas amarradas al techo, ¿sí? Vamos a generar tensiones hacia los cortes, ¿no? Tú vas a generar un corte imaginario, eso sí vas a aprender. Generas un corte imaginario, plin, y hacia arriba va la tensión 1, cuerda número 1. Igual en el lado derecho, genera un corte imaginario y hacia el corte, o sea, hacia el corte imaginario se da la tensión 2. Y del bloque hacia abajo, siempre mirando hacia abajo, tenemos el peso, ¿sí? Producto masa-gravedad. Eso me da peso, masa-gravedad. Ahora, al estar en el punto medio, puedo quizás suponer que esta barra es homogénea, ¿sí? ¿Por qué puedo suponer eso? Porque si no fuera homogénea el peso, o sea, el centro de gravedad, que es realmente donde sale la fuerza, ¿no? Del peso, no estaría en el centro, como digo, ¿no? Estaría en un costado. Si fuera una barra no homogénea, quizá el peso estaría más a la derecha o más a la izquierda, ¿no? ¿Se podría dar ese caso? Por supuesto que sí. Al ser una barra no homogénea, ¿no es cierto? Así es. Seguimos. Tenemos, por ejemplo, este caso. Tenemos una esfera que está amarrada, que está agarrada del techo a través de un cable, y de esa esfera hacia abajo tenemos un cuerpo, ¿no? Un bloque de masa M mayúscula. La esfera es de masa M minúscula. ¿Puedo hacer diagrama de cuerpo libre para los dos cuerpos? Valga la redundancia, sí. Tanto para el cilindrito o para la esfera, como la quieras llamar, y para el bloque que está en la parte baja. ¿Sí? Así es, profesor. En esta esfera
¿Sí? Tenemos una tensión 1 hacia la parte de arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el techo. Y de la esfera hacia abajo o hacia el cuerpo o ese bloque rectangular, vamos a decir que es una especie de prisma, ¿sí? Vamos a decir que es una tensión 2. Y obviamente también es la presencia del peso, masa por gravedad, que apunta hacia abajo. Para el bloque que está acá abajo de masa M mayúscula, ¿sí? Tenemos una tensión 2 hacia arriba y hacia abajo mg, su masa gravedad o el peso del bloque M mayúscula, ¿sí? Así es. Nótese que acá la tensión 2 es igual tanto para el cilindro como para el bloque de masa M. ¿Por qué? Porque entre los dos encontramos la misma cuerda y en la misma cuerda siempre va a haber la misma tensión. Mira qué pasa cuando tenemos articulaciones, en el caso del ejemplo 6, ¿sí? En el caso del ejemplo 6 vemos una barra con una articulación, debe ser algo así como una bisagra, ¿sí? Que permite que esta barra se mueva hacia arriba, se mueva hacia abajo. Acá se van a generar, ¿no?, fuerzas. Profesor, date cuenta, mira, ¿por qué T1? Tensión 1. Porque en el gráfico encontramos que esta barra está agarrada de dos cables, hacia abajo y hacia arriba. No, hacia arriba vamos a llamarlo tensión 1 y hacia abajo vamos a llamar tensión 2. En el centro de gravedad de la barra vamos a encontrar el producto mg, masa por gravedad o peso. Y en la articulación vamos a tener dos reacciones. Si es una articulación, obviamente es móvil, es una reacción en X y otra reacción en el eje Y. Y bueno, tenemos más ejemplos, ¿no? En resortes, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un resorte, ahí está el resorte. Y a ese resorte le vamos a poner un bloque en la parte de abajo. Obviamente el resorte, ¿qué va a hacer? Se va a deformar una distancia X, ¿no? Una elongación. Vamos a hacer que se deforme, que se elongue el resorte. Si te das cuenta, se abre el resorte. Obviamente acá hay una fuerza elástica, una fuerza recuperadora que va en contra de la fuerza añadida. ¿Cuál sería la fuerza añadida? El peso del bloque, ¿sí? El peso del bloque tiende a bajarlo en dirección hacia el piso, por así decirlo. Pero la fuerza recuperadora del elástico, perdón, del resorte o de un elástico sería en sentido contrario. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, si yo genero un diagrama de cuerpo libre para este cuerpo de acá, tendría masa por gravedad, que es peso hacia abajo, y hacia arriba, ¿qué tendría? Fuerza elástica, ¿sí? Así es, claro que sí. Ahora, tendría otra condición. Ahora, en este caso, voy comprimiendo el resorte, ¿sí? Claro que sí. Si te das cuenta, tengo un resorte y le voy a poner, ¿qué? Un bloque de masa M que va a hacer que se comprima X centímetros, ¿no? Milímetros, quizá metros, no sabemos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener una fuerza de peso hacia abajo. La fuerza recuperadora del resorte va a apuntar hacia arriba, siempre evitando que este resorte sea comprimido. Igual en este caso la fuerza recuperadora evitaba que el resorte sea elongado, que sea estirado. Quería volver a su posición original. No tenemos más ejemplos, muchos más ejemplos. Bueno, pero vamos a ver, en este caso, ¿no? Un método para resolver problemas. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre, el DCL. Segundo, dado las fuerzas o vectores, se resuelve aplicando ¿qué? Los métodos de coordenadas rectangulares, polígonos cerrados o teorema de Lamy, ¿no? O la ley de senos, como se le conoce. Y 3. Se resuelve el problema aplicando los principios matemáticos. Si en el problema hubiese varios cuerpos, dice, no es necesario hacer el DCL a todos, sino hay dos posibilidades. Hacer el DCL de dos cuerpos o tal vez 3, o hacer el DCL de uno de ellos y del sistema completo. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, tenemos una villa que está agarrada a través de una cuerda en un muro, ¿no? Vamos a empezar a ver cuáles serían las fuerzas en este ejemplo. Tendríamos el peso Y que apunta siempre hacia abajo, peso BWY que apunta siempre hacia abajo. Tenemos también la tensión que proviene ¿de qué? Del cable, ¿no es cierto? Siempre apuntando hacia el corte, hacia la parte izquierda en este caso, ¿no? Claro que sí. Por último tenemos la fuerza normal, que es que perpendicular a la superficie de contacto. Es fácil, muy sencillo calcular. Vamos a ver.
tenemos una esfera, ¿sí? Tenemos una esfera y me dice, hablo el DSL de una esfera que está cayendo, en caída libre. Si nosotros vamos a decir, vamos a encontrar su centro de gravedad. No tienes esa obligación, yo lo estoy haciendo para enseñarte, ¿sí? Y vamos viendo que de esta esfera, ¿qué pasa en esa esfera? Vamos a hallar el centro. ¿Por qué? Porque en el centro, del centro, en este caso en la esfera, o una circunferencia, que es lo que se logra ver, vamos a generar que salga todas las fuerzas, porque en este caso son radiales, ¿no es cierto? Claro que sí. El peso se dirige hacia abajo, sencillo, no tengo otro cuerpo, perdón, otra fuerza que me esté, no hay normal, no hay tensión, no hay compresión, no hay una carga eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Al estar en caída libre, desprecio los efectos del rozamiento con el aire, entonces tampoco hay rozamiento con el aire, está cayendo a libertad. Por eso se le conoce como caída libre, ¿no? El cuerpo está en caída libre, solo tiene el peso. Ahora, en este caso vamos a tener una esfera que está en un vaso, ¿no? Una esfera que está descendiendo, me dice, calcula, bueno, grafica su diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener hacia abajo el peso, porque obviamente toda esfera tiende que, o todo cuerpo tiende a profundizar, ¿no? En el agua. Pero, profesor, ¿por qué nosotros flotamos? ¿O por qué otros cuerpos van descendiendo lentamente? ¿Por qué? Porque hay una fuerza en contra que se le conoce como la fuerza de empuje. Entonces, tenemos dos fuerzas, ¿cuál? La fuerza de empuje y la fuerza de gravedad gravitacional o el peso que le dicen, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos, seguimos. Vamos a seguir con este ejercicio. ¿Qué me dice? Tenemos un bloque. ¿Sí? Tenemos un bloque, claro que sí. Ahora me dice, haz el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Lo primero que vamos a graficar va a ser el peso. El peso, ¿sí? Sale siempre del centro de gravedad. No tienes la obligación de graficarlo, pero sería bueno que ya vayamos aprendiendo. Sale el peso, claro que sí. Ahora, ¿qué más? ¿Tenemos alguna otra fuerza? Claro que sí, profesorcito. Tenemos la fuerza normal. Ah, sí, profesorcito. ¿Qué más fuerza tenemos? Ah, ya, ¿qué más? ¿Tenemos algo más? Yo creo que sí. Tenemos que descomponer primeramente este peso. ¿Por qué? Porque lo tenemos que generar nuestras coordenadas en el eje X como en el eje Y, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a generar sus coordenadas en el eje X y en el eje Y. No vamos a transponer el ángulo. Si acá valía teta, ahora este ángulo va a valer teta. Simplemente es geometría básica. Así es. Y vamos a ver que su componente en el eje X va a ser W por el seno. El peso por el seno de ¿quién? Del ángulo teta. Y en el eje Y va a ser W por el coseno del ángulo teta, ¿no es cierto? Así es. Obviamente al hacer esto, este vector queda eliminado, ¿no? Porque tenemos ahora sus componentes rectangulares. Así es. Qué fácil, profesor. Vamos. Tenemos un cuerpo en un plano inclinado. Vamos a hallar su diagrama de cuerpo libre, pero ahora tenemos todo igual. No hay ninguna diferencia, pero ahora va a aparecer una fuerza llamada la fuerza del rozamiento, la fricción. Ahora el cuerpo cae con fricción. Al cuerpo estar descendiendo hacia abajo, entonces la fricción va a ir en contra. ¿En contra dónde? Se va a dirigir hacia arriba. Hacia arriba es hacia donde se va a dirigir nuestra fuerza de fricción o nuestra fuerza de rozamiento. Así es. Bueno, en un péndulo. Tenemos en un péndulo, podemos encontrar el cuerpo en varias partes, en varios puntos, profesorcito lindo. Claro que sí. Si lo encontramos en la parte superior o en una parte media de caída, vamos a encontrar que va a formar un ángulo. ¿Con quién? Con la horizontal o con la recta tangente. Vamos a generar una recta tangente. Esta componente va a ser masa gravedad por coseno del ángulo y esta componente va a ser masa gravedad por el seno del ángulo. ¿Qué es masa por gravedad? Peso, ¿sí? Y hacia adentro, hacia arriba, hacia la cuerda, tenemos la fuerza de tensión. Ahí está. Vamos, tenemos una... ¿Qué es esto? Es una barra, ¿no es cierto? Es una barra. Es una barra homogénea que está apoyada, ¿no es cierto? Apoyada sobre esa pared y ese piso.
Me dice calcula su diagrama de cuerpo libre, no se está moviendo, está quieta. Bien, lo primero que podemos hacer es que trazar su peso. Sí, el peso está saliendo del punto medio exactamente. ¿Sí? Ahora trazamos la fuerza normal. La fuerza normal ejerce la pared, formando 90 grados con ¿quién? Con la pared o superficie de contacto. Y por último tenemos esta fuerza de reacción también, bueno, no es propiamente una normal, es una fuerza de reacción que va a ejercer ¿qué? Va a ejercer el piso, ¿no es cierto? Si te das cuenta de la forma, la dirección que está yendo es para evitar también que la barra ¡plum! Se caiga, ¿sí? Ahora, nótese que las tres fuerzas son concurrentes. ¿Sí? Si proyectamos sus líneas de acción, dibujamos su línea de acción con una reglita, vamos a darnos con la sorpresa de que están concurriendo en un solo punto. ¿Sí? Tienes que tener cuidado con esos pequeños detalles. Tenemos un bloque. Este bloque no está sobre una superficie horizontal. Vamos a graficar su DCL, profesor. Tenemos el peso. ¿Qué más tenemos? Tenemos la normal. Y por último tenemos la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque dice que el cuerpo se mueve. ¿Se mueve en qué dirección? Se mueve hacia la derecha, ¿no? Como dice que se mueve a la derecha, pues la fuerza de rozamiento va siempre en contra del movimiento, ¿no? Así es, qué fácil. Ya está. Vamos por el siguiente. Bueno, ahí le puse la fuerza, ¿no? Siempre tienes que... un poquito de sentido común, digámoslo de esa forma, ¿no? El cuerpo se mueve a la derecha, pues hay una fuerza que lo está jalando, ¿no es cierto? Y entonces la graficamos. Profesor, mira, tengo un bloque celeste que está agarrado del techo. ¿A través de qué? A través de dos cables, ¿no? Dos cables o cuerdas, dos sogas, como quieras llamarlo. Sí, pues pitas, no sé. A través de un pasador, ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular su diagrama de cuerpo libre. Primero vamos a ver, este cuerpo tiene una tensión al lado derecho y al lado izquierdo. Es un cuerpo homogéneo, ¿no? Ese cuerpo celeste dice que es un cuerpo homogéneo. Entonces, del medio del cuerpo va a caer hacia abajo, ¿qué? El peso. Ahí no hay normal porque el cuerpo no se apoya sobre ninguna superficie. Así es. ¿Qué hacemos, profesor? Ahora vamos a resolver un ejercicio. Ya hicimos el DSL. El ejercicio me dice que el peso es igual a 130 newtons. Así es. Entonces, decimos, profesor, por la primera condición de equilibrio, las fuerzas que miran hacia arriba es igual a las fuerzas que miran hacia abajo. ¿Quién mira hacia arriba? Tensión y tensión. ¿Y quién mira hacia abajo? 130 newtons. T más T, 130 newtons. 2T es igual a 130 newtons. El 2 pasa dividiendo. T sería 65 newtons. Ya está. Ahora tenemos un gráfico similar, solamente que al lado izquierdo tenemos una polea. Dice que la polea tiene un peso de 10 newtons. Vamos a hacer el DCL. Tenemos dos tensiones, T1 y T2. Nos dice que son T1 y T2. Así dice el gráfico. Pero yo me doy cuenta que estos valores de tensión son los mismos, ¿sí? Ah, es una barra homogénea. Entonces, ¿podría graficar algo más? Sí, claro, profesor, podría graficar el peso de la barra, ¿no es cierto? Que en el ejercicio dice que vale 200 newtons. Claro, profesor. Ah, ya, ¿y qué más puedo sacar en la barra? ¿Tendrá por ahí compresión, fuerza elástica, algo? No, no tiene nada más. En la barra entonces aplicamos. Dice, fuerzas que miran hacia arriba, T1 y T2. ¿Quién mira hacia abajo? W. Fuerzas que miran hacia arriba es igual a fuerzas que miran hacia abajo. Ahora, en vez de T1 y T2, ¿qué voy a poner? T y T. Igual a 200 newtons. T más T, 2T. ¿Sí? El 2 pasa dividiendo T, sería 100 newtons. Claro que sí. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la polea. La sacamos la polea, la graficamos al lado derecho. ¿Y qué vamos a hacer? Hacer su DCL. Hacia abajo, bueno, hacia arriba tenemos la tensión 3. Obviamente al ser su misma cuerda, mantiene la tensión T3, ¿no es cierto? Claro que sí. No, ¿qué más, profesor? Pero hacia abajo de una cuerda. Ah, ya. Sí, tengo la tensión. ¿Cuál sería? Si ves tu gráfico anterior, la cuerda que está agarrando hacia la polea es T2 y vale T. Hemos calculado que T vale 100. Así es que acá ponemos que esto vale 100. Profesor, pero dijiste que el peso de la polea era 10 newtons. Ah, entonces también la base de la polea hacia abajo con un valor de 10 newtons. Profesor, ya está. Volvemos a aplicar el principio de equilibrio para la polea. Sí, le decimos, ¿quién mira hacia arriba? T3 y T3. ¿Quién mira hacia abajo? 100 y 10. Entonces T3 más T3 es igual a 100 más 10, 110. Digo, T3 más T3, 2T3.
100 más 10, 110 newtons. El 2 pasa dividiendo, ¿y cuánto vale T3? O sea, la tensión 3 vale 55 newtons. ¿Verdad que ejercicio para más sencillo? Tenemos un bloque. Este bloque tiene un peso de 100 newtons. Vamos graficando las fuerzas. Y dice que está empujado por una fuerza. Me da su valor vectorial, 30I menos 40J. Profesor, ¿qué significaba I? ¿Qué significaba J? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué no es positivo? ¡Ah! Ya está, profesor, ya me acordé. ¿Por qué 30I y 40J? ¿Por qué? Empezando, ¿por qué 40? Porque está en el eje Y, 40J, J es eje Y. ¿Y por qué negativo? Porque mira hacia abajo. ¿Y por qué 30? Porque está en el eje X. ¿Y por qué positivo? Porque mira a la derecha, ¿no? Su dirección está hacia el, ¿no? Hacia la derecha. Así es su sentido, vamos a decirlo, del vector. Sí, claro que sí. Entonces hemos hallado las componentes de la fuerza F en su eje Y y en el eje X, ¿no es cierto? Ahora sé que también tiene normal porque está apoyada sobre una superficie, ¿no es cierto? Ese bloque está apoyado sobre la superficie y tiene una fuerza normal. Y como dice que el cuerpo se está moviendo, entonces se mueve hacia la derecha. La fuerza de rozamiento tendría que una dirección contraria, hacia el lado izquierdo. Aplico, ¿no?, mi principio de equilibrio. Dice, fuerza de rozamiento menos 30 igual 0. ¿Por qué? Fuerza que va hacia la izquierda menos todas las fuerzas que van hacia la derecha igual 0. Solo hay una fuerza a la izquierda, la fuerza de rozamiento. Menos. Solo hay una fuerza que vaya a la derecha, 30, igual 0. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? Es 30 newtons. Pero profesor, vectorialmente la fuerza de rozamiento mira a la izquierda. Vectorialmente tendría signo negativo, menos 30i. Muy bien. Ahora vamos para la normal. La normal es una fuerza que mira hacia arriba, más, ¿no? En este caso sería menos. Bueno, acá hay un pequeño error. Acá sería menos, ¿no es cierto? Corregimos ese mini error. Claro que sí. Vamos a ponerle menos. ¿Sí? Las fuerzas que van en contra, ¿no es cierto? ¿Quién va en contra? ¿Qué fuerza va en contra? Va 100 newtons hacia abajo en el eje Y. ¿Y quién también va hacia abajo? 40 newtons hacia abajo. Muy bien. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? 100 más 40, 140, ese menos sigue jalándose hacia abajo. Ese menos 140 va a la derecha, la normal valdría, el módulo de la normal sería 140 newtons, ¿sí? Pero profesor, la normal mira hacia arriba, vectorialmente tendría signo positivo. La normal sería 140, pero J porque está en el eje Y. Así es, profesorcito.